Los piercings son cada vez un complemento más habitual, sobre todo entre los jóvenes. Estos se pueden entender como una forma artística y de expresión, pero es importante ser conscientes de que, puesto que rompen nuestra barrera protectora, bien sea la piel o las mucosas, también conllevan algunos riesgos. Hoy hablaremos de los piercings. Veremos los tiempos de curación, riesgos asociados y también las precauciones y los cuidados que deberías tener. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Este es un episodio bonus. Es un tipo de episodios en el que tratamos temas diferentes de una forma algo más concisa. Los puedes distinguir por la imagen. Los piercings se han usado en muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, es conocido que los centuriones romanos llevaban anillos, piercings, en los pezones como símbolo de virilidad y de coraje. Pero es cierto que estos complementos se han vuelto mucho más populares en sociedades occidentales en las últimas décadas, y de forma paralela también han ido aumentando la cantidad de complicaciones asociadas. Tipos de piercings hay muchos, y el tiempo que pueden tardar en curar es variable entre ellos. Vamos a comentar algunos de los más interesantes. En la nariz básicamente encontramos dos: el septum, que se llama así porque se coloca en el septum de la nariz, la membrana que separa las dos narinas, y el nostril, que es el que se coloca en una sola de las dos aletas nasales. Aunque pueda parecer contraintuitivo, el nostril suele tardar más en curar que el septum. En la oreja también se pueden poner piercings y normalmente los del cartílago tardan más en curar que los de los lóbulos, porque el cartílago está peor vascularizado. Algunos famosos son, por ejemplo, el tragus y el helix, que tienen estos nombres precisamente por las partes de la oreja en que se coloquen. Piercings en otros sitios, como en el labio y el frenillo de la lengua, pueden tardar como 6-8 semanas. Y podríamos decir que los piercings que más suelen tardar en curar son los del ombligo, los de los pezones y los de los genitales. Es decir, estos requerirán más tiempo, un cuidado posterior al hacérselo. Veamos las complicaciones. El tipo de complicaciones es muy variado porque también depende de la zona del cuerpo, pero podríamos decir que el efecto adverso más frecuente es la infección de la zona. Otra reacción común es la dermatitis por contacto y las reacciones alérgicas. La mayoría de reacciones alérgicas de joyería, piercings incluidos, ocurren como respuesta al níquel. Normalmente no compras un piercing de níquel, pero este se suele usar como metal barato en sustitución de otros más caros. El mayor riesgo a sufrir alguna reacción alérgica es precisamente en el periodo de curación del piercing. Y no lo hemos comentado, pero estas reacciones de sensibilización o de alergia no es solo por el material del piercing, sino que también puede ser por las pomadas que se echen, antisépticos o incluso de los guantes de la persona al hacerlo. En cuanto a las infecciones, estas suelen ser leves y mejorar rápido con antibióticos tópicos, en pomada, pero no podemos obviar tampoco que a veces pueden provocar entidades graves como condritis o celulitis, que normalmente necesitan antibióticos sistémicos.
También hay informes de transmisión de microorganismos como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y también del VIH. Esto es sobre todo por unas malas condiciones higiénicas y por no usar material desechable que no esté bien esterilizado. Y hay otra complicación relativamente frecuente de los piercings, los queloides. Los queloides son una especie de cicatriz exagerada. Estos pueden aparecer como entre 1 mes y 3 meses después del piercing, o incluso hasta 1 año más tarde. Suelen crecer lentamente y ser bastante más grandes que la zona de incisión. En cuanto a los queloides, es importante saber que es más frecuente en aquellas personas que ya han sufrido alguno, o también en aquellas personas que ya hayan tenido algún tipo de cicatrización exagerada por algún otro motivo. Y además, las zonas más frecuentes para que aparezcan son el pabellón de la oreja y en la parte superior del pecho. No nos vamos a extender más con las posibles complicaciones porque tampoco hay que dramatizar en exceso, pero cabe tener en cuenta, por ejemplo, que si nos hacemos un piercing genital puede provocar problemas sexuales o urinarios, o incluso dañar métodos anticonceptivos. Y si tenemos un piercing y sufrimos algún accidente, podemos tener alguna laceración. Por ejemplo, si tenemos uno en la oreja y por lo que sea se estira y se rompe el tejido. Por eso es importante quitárselos en deportes de contacto y en el lóbulo de la oreja no ajustarlo demasiado en la periferia. Y con esta cantidad de complicaciones y riesgos, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver algunos consejos útiles. Primero, cuidado con las pistolas de hacer piercings, porque algunas partes de la pistola no se pueden esterilizar. Es mucho mejor que sea a mano y con materiales totalmente esterilizados. Segundo, recuerda que muchas veces recibes lo que pagas. Nadie da duros a pesetas. Si pagas muy poco por un material supuestamente de calidad, probablemente sea mentira, y esto sirve tanto para los materiales del piercing como por el servicio. Ten muy controlado que el entorno esté limpio y que la persona tenga adecuadamente desinfectadas las manos, que use guantes desechables y también instrumentos esterilizados. Y claramente que la aguja sea nueva y de un solo uso. Otra cosa muy importante, nunca te hagas un piercing si estás bebido o si no vas a poder cuidar bien la zona. Y tampoco, ni de broma, si no estás seguro de que la fuente de agua sea potable y segura. Consejos para los cuidados del piercing. Mantén la zona limpia, seca y sobre todo no juegues con el piercing. Cuanto menos lo toques las primeras semanas, mejor. Además, normalmente no es bueno usar productos como el alcohol o el agua oxigenada. Repito lo de mantener la zona seca. Es importante que evites que esté húmedo en lugar del piercing. La higiene normal, como la ducha, es importante, está claro, pero si evitas sumergirlo en lagos, piscinas y lugares como estanques, mejor. Normalmente cada piercing tiene unos cuidados específicos, así que presta atención a lo que te diga el profesional. Si te haces un piercing, que sea de forma responsable e informado. No hay que demonizar estos complementos, pero sí es importante ser conscientes de que podrían llevar algunas consecuencias. Y hasta aquí el episodio bonus sobre los piercings. Puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y recomendárselo a tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias y hasta otra.